Bienvenidos, manitas. Hoy es el turno de decorar este envase de plástico. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer, como siempre, preparar la superficie. Como el plástico es un material no poroso, voy a utilizar una imprimación todoterreno, aplicando una capa y dejando secar. Seca ya la imprimación, vamos a empezar a decorar. Al interior no le voy a hacer nada, lo voy a dejar así tal cual. Y para el exterior vamos a empezar pintando esta zona de aquí, en esta pintura tiza marrón glacé número 26. Quiero hacerle un craquelado en toda la base y este va a ser el color de fondo. Con una sola capa será suficiente. Pasamos a hacer el craquelado. Voy a utilizar de la marca Artis craquelador de un solo componente. Voy a ir aplicando en la superficie y vamos a ser un poquito generosos en el producto, sin importar hacia dónde demos las pinceladas, y dejaremos secar. Y ahora ya paso a aplicar el segundo color, un color beige, con suficiente carga de pintura en el pincel e intentando no pasar el pincel por donde ya hemos puesto la pintura, para no parar el efecto del craquelado. Siguiente paso, decoupage. Con un pincel de carga de agua voy a rasgar por el borde el diseño. También lo podéis rasgar con la mano. De esta manera conseguiremos una pelusita por el borde de la servilleta que nos ayudará a que se integre muchísimo mejor en la superficie. Y la pegaremos con cola para decoupage. Aplicamos una capa finita y bien extendida. Colocamos la servilleta y para terminar de pegarla y protegerla de la misma cola, esta vez una cantidad más generosa, aplicándola del centro hacia afuera y dejaremos secar. Con el decoupage seco queda así. He utilizado el mismo diseño para poner otra pieza en la parte de atrás y antes de seguir decorando la base vamos a darle color a la tapa. Voy a utilizar pintura acrílica de la Americana en un blanco antiguo. Yo de blanco veo poco, yo le veo más un beige oscuro. Un color que vaya a juego con la servilleta. Aplicaré dos capas dejando secar entre capa y capa. Con una plantilla de texto y el mismo color marrón que utilicé de fondo para hacer el craquelado, voy a marcar en algunas zonas de mi bote. Con un pincel de estarcir cargamos pintura y retiramos el exceso, y a círculos vamos marcando el diseño. Y sin limpiar el pincel paso a hacer lo mismo con el color crema. Sigo con el mismo color, con un pincel angular, para hacer un flotado para envejecer y darle un puntito más antiguo a este trabajo. Mojamos el pincel en agua y descargamos. La puntita del pincel la mojamos en pintura y extendemos en una superficie para repartir la pintura entre las cerdas del pincel. Y vamos a ir por el borde de la tapa y por las zonas que queramos envejecer un poquito. Vamos a proteger el trabajo aplicando un barniz, en mi caso en acabado mate,
2 capas dejando secar entre capa y capa. Y con un poquito de rafia termino de darle el último toque. Y ya está listo el reciclaje de hoy. Un estilo vintage para un envase de plástico. Muy sencillo. Espero que os haya gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!